Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. Excel cuenta con funciones del tipo base de datos que nos permiten lograr resultados muy interesantes. Ya habíamos trabajado con este libro en el que tenemos los vendedores, cada vendedor tiene distintas cuentas. Este libro en donde vemos las regiones en donde se desempeñan los vendedores, los importes de orden y los meses. Y para construir filtros habíamos utilizado tablas dinámicas, pero ya sea a partir de las tablas dinámicas o de los mismos filtros que podemos aplicar a una tabla, contamos con la posibilidad de, a partir de estas funciones del tipo base de datos, crear filtros. ¿Cómo funcionan estas funciones justamente? Lo primero que haré es copiar los datos del encabezado y voy a pegar únicamente los valores sin ningún tipo de formato. En primer lugar me voy a concentrar en un mes, será enero en el primer caso, y me va a interesar obtener el total de los importes de enero. Aquí en esta celda voy a trabajar con esta función de base de datos. VD por base de datos y la función con la que trabajaré primero será VD suma. Doble clic sobre la función y aquí la tengo. El primer argumento será la base de datos justamente. ¿Cuál es la base de datos? Bueno, mi base de datos es la tabla. Por lo tanto voy a seleccionar todos los datos de la tabla, Control Shift y flecha a la derecha para seleccionar todas las columnas y luego flecha hacia abajo para seleccionar todas las filas. Y ahí seleccioné toda la base de datos. Luego, el segundo argumento será el nombre del campo. En este caso, a mí lo que me interesa es averiguar los importes. Como he puesto el total de los importes de enero en este primer caso. Por lo tanto, el nombre del campo donde yo quiero que sume en esa base de datos será el nombre importe de orden. Como es texto, deberé incluirlo entre comillas. Y finalmente, el tercer argumento serán los criterios. Y en los criterios voy a seleccionar este pequeño rango de celdas en donde he copiado los encabezados de mi tabla y en donde he puesto ese criterio específico que es enero. Aquí mismo valido y la función VDSuma me dice que el total es 14.280. Podemos verificarlo. A esta altura del curso podemos establecer rápidamente una función sumar sí para decirle que busque en este rango y que cada vez que encuentre enero utilice este rango de suma. Y ahí está. 14.280, exactamente el mismo importe al que habíamos llegado. Lo interesante, sin embargo, de las funciones de base de datos es que este valor se va actualizando tal como si trabajáramos con un filtro. Por ejemplo, yo aquí tengo el total de los importes de enero para todas las regiones, pero basta con que aquí mismo establezca una región asegurándome de que el texto ingresado coincide exactamente con el que está en la tabla, es decir, en la base de datos, para que la función se actualice automáticamente.
Basta incluso con que, por ejemplo, ponga un vendedor, Álvarez Ariel. Y aquí vemos que lo único que hizo este vendedor en esta región, en este mes, fue 925. Y aunque yo aquí había puesto el total de los importes de enero, no es enero exclusivamente un filtro que no pueda quitar. Vamos a ver el total de los importes y borro enero. Y ahí tengo todos los valores, todos los importes de ese vendedor en esa región. Puedo borrar el vendedor y tendré todos los importes en determinada región. Y gracias a una simple función en la que le dije a Excel en qué base de datos aplicar la función, en qué campo y cuáles eran los criterios, puedo lograr muchísimos filtros. Y todos funcionan perfectamente. Contamos con varias alternativas para las funciones de base de datos. Basta con posicionarnos en cualquier celda y escribir VD por base de datos y veremos que realmente tenemos una buena cantidad de opciones. La de suma con la que hemos trabajado, algunas muy sencillas como mínimo y máximo, funciones simples con las que ya hemos trabajado, pero que en este caso buscarán en una base de datos. En este caso voy a elegir la función BP promedios para establecer un promedio sobre una base de datos. ¿Cuál será la base de datos? Bueno, la misma, es decir, la tabla con la que estamos trabajando. El nombre del campo. En este caso me vuelve a interesar que el promedio lo establezca sobre los importes, es decir, donde están el dinero de las ventas. Y como ya hemos visto, aquí mismo podría abrir comillas y escribir importe de orden. Sin embargo, también podemos poner el nombre de columna, tal como en su momento trabajamos con las distintas alternativas de la función buscar. Y en nuestra base de datos, la columna importe de orden es la número 4. La 1 es vendedor, la 2 es región, la 3 es cuenta y la cuarta es importe de orden. Por lo tanto, aquí coloco un 4 y finalmente el criterio, el mismo que habíamos utilizado. 480,8 es el promedio para las ventas de marzo. Y una vez más podemos tomarnos la libertad de verificar con un simple promedio sí, para que puedan ver que funciona perfectamente. Primero estableciendo el rango y diciéndole que aquí debe buscar en lo que corresponde a marzo y que si encuentra marzo establezca un promedio en el rango de celdas correspondiente a importe de orden. 480,78 y tanto más. 480,8. Perfecto. Y nuevamente, esta función VD promedio, en este caso, se actualiza automáticamente. Porque si yo quisiera saber el promedio para el mes marzo en la región sur, basta con que ingrese sur, bajo región y valide. Y aquí estoy actualizando ambas fórmulas.